31 de julio del 2016, cuando también me llamaban loca y insistían con eso, ya desde el 97. Les gusta en Argentina nomenclarme de maneras que solo los doctores saben, y las doctoras, sobre todo la doctora Liliana A, por ejemplo, tanta gente, Miguel M en el cielo, el señor Raúl Pardo, que todavía vive, Julio M. Y yo mientras cantaba, así como loca que soy, componía random como venía haciendo desde siempre, porque siempre fui artista, pero bueno, hay artistas que posiblemente tengan desequilibrios psiquiátricos y hay algunos artistas que no. No todo es lo mismo para una mujer, no todas somos Virginia Woolf, no todas nos quisimos sacar la vida alguna vez como Pizarnik lo logró y tantas, y no todas no sabíamos qué clase o qué calidad de arte hacíamos porque nos matamos estudiando y haciendo, es decir, no somos Emily Dickinson tampoco. Digo, para algunas el arte es un trabajo, es oficio y luego se emite el producto como cualquier otro y puede ser pago, ¿no? Pero es un trabajo, no es simplemente una catarsis o una verborragia. Y cuando parece que sale fácil, puede ser que a alguien le salga catarsis o verborragia, pero porque está en un estado de ebriedad. ¿Ebriedad se dice? No, bueno, no sé cómo es de alcoholismo. Ebriedad es cuando está sobrio, ebrio. Sí, cuando está borracho. Borracho, fumado. Por eso se dice que la bipolaridad lo que trae son periodos grosos de creación, de creatividad, y después cuando la persona se deprime no puede ni agarrar un lápiz, no puede ni pintar, no puede ni grabar música, no puede ni tocar una guitarra, agarrar una flauta o un saxo, lo que fuere. Eso es la bipolaridad como se entiende históricamente, como constructo que vino de la psicosis maníaco-depresiva, que después se le sacó el mote de psicótico y después se generó un constructo como la bipolaridad con tipos diferentes donde el uno lo que tenía era presencia de síntomas psicóticos. Esos síntomas psicóticos tienen que ver con alucinaciones auditivas, visuales, y a veces pueden ser episodios mixtos de manía y depresión, donde la manía es una gran euforia, donde hay ausencia de temor, por lo general ausencia de miedo. En realidad el extremo de la manía es ausencia de miedo y de conciencia de peligro. O sea que una persona que ha sido consciente de peligros difícilmente esté en el lado de la manía. Si vos la ves o agitada o acelerada o ansiosa, porque para vos eso es la ansiedad, la agitación, o decís, uy, está eufórica, tenés que estudiar bien a qué se refiere porque no es igual. Además, cuando se combina con las altas capacidades, que es un constructo que tiene un montón de maneras de llamarse, gift people, talent people, superdotados en mi época, personas neurodivergentes, bueno, lo que hace un cerebro fuera del estándar que aprende más rápido, como fue detectado el mío a mis 3 años ya, confirmado a mis 5, y luego confirmado por el tipo de rendimiento que yo tenía, pero sobre todo del contexto poco estimulante en un montón de aspectos que yo vivía, o tan árido y tan complejo. Entonces, cuando hay complejos que son más, cuando hay contextos que son más complejos o adversos, también ahí se mide la inteligencia, porque no es igual una línea, digamos, de base pareja de un Raven parejo, por ejemplo, por decirte, de una medida de inteligencia compleja pero pareja, en un contexto que acompaña, con una buena educación, universidad, ambiente enriquecido, tanto en la casa como en la familia, como en los primos, como en todo, que una persona que tiene el mismo coeficiente, el mismo potencial o como esté medida la inteligencia, del mismo género, no, da igual, pero que tiene contextos menos estimulantes, más adversos, o donde no hay ejemplos en la familia de personas que estudien o se formen o sean científicos, o no hay una conducta de viajar y conocer el mundo tan habitual. Es muy diferente cómo se va a manifestar ese potencial de inteligencia que parte de una misma línea de base, por ejemplo, a los 3 años, 6, 10, que digamos que en contextos que son más afines.
Y ni hablar de los continentes, y ni hablar de las posibilidades educativas de cada continente, y ni hablar de la calidad educativa de las universidades, de las escuelas secundarias y de las universidades. Así que, digamos, una persona con altas capacidades intelectuales, que ya es detectada de pequeña, puede ser 1000 cosas después. Y esas capacidades pueden estar potenciadas o no. Lo que no se pueden confundir es con locura. Por eso hay un montón de maneras de estudiar las altas capacidades, donde hay psiquiatras que también han dado características. Yo no hice esa especialidad, pero vi muchísimos pacientes con altas capacidades, pequeños o diferentes edades, y estuve en contacto con personas con altas capacidades intelectuales de diferentes subtipos, por decir, como es la bipolaridad, que tiene tipo 1, tipo 2 y mixto. Mixto es como una mezcla, pero en el mixto tiene que haber habido un episodio de hipomanía. Sí, el tipo 2 en vez de ser manía es hipomanía. La hipomanía es una euforia menos grande, por decir, y viene sin sintomatología psicótica. La sintomatología psicótica no es psicosis, eso también hay que explicarlo, ¿sí? Pero para el paciente que le digan sos psicótico maníaco depresivo, como si era un constructo previo donde la gente estaba como en una cosa fuera de la realidad, no es agradable. O sea que para el paciente bipolar tipo 1 no es agradable que le digan que tiene el tipo 1. Preferiría siempre tener el tipo 2, que va a ser el que no lo asocia a la psicosis, donde la psicosis es un estado, digamos, y una situación muy grave para el paciente y para la familia, muy grave. Con lo cual, que vos tengas síntomas psicóticos no es agradable, pero los síntomas psicóticos además se pueden producir por ingestión de sustancias. O sea que si una persona está en una situación, en un episodio de peligro, de amenaza de vida o de riesgo o de violencia padecida por lo que fuere, y está acelerado o está acelerada y tiene miedo y por ahí busca maneras de refugiarse para salvar su vida o salvar, digamos, su bienestar, eso no lo hace un síntoma psicótico y eso tampoco lo hace necesariamente un artista. Pero puede ser que tenga condiciones de artista y busque con su arte, como siempre se dice, salvaguardarse. Si el arte va a ser solo eso para esa persona, bueno, es un arte, como yo digo, paliativo. Es decir, es como que lo usa y es artista como si fuera una píldora. Puede funcionar. Yo en mi caso no me identifico con ese tipo de arte. Yo atiendo a un paciente o escribo o algo y lo hago con un concepto desde lo que para mí es el arte, que se cruza con la ciencia y es combinado. Y esto no lo digo yo porque se me ocurrió recién, sino porque está estudiado. Depende del marco teórico, la perspectiva que vos quieras tomar. Donde arte hay diferentes tipos, pero siempre hablamos de escritura, de música, de artes plásticas, de danza. Es decir, incluso el deporte se puede llevar a cabo con un concepto artístico. Incluso el deporte de equipo, como así sucede en la música, en una orquesta, en una música donde hay creación espontánea en ese momento que es el jazz. Es decir, hay diferentes maneras de pensarlo, pero bueno, en eso más o menos coincidimos cuando el producto está, salvo algunas situaciones donde, por ejemplo, Marcel Duchamp hacía arte conceptual y era muy cuestionado en su época que un inodoro con moscas fuera algo como arte y se vendieran millones, pero bueno, sí hubo esa época también, donde el arte conceptual no parecía arte, pero también lo era. O sea que a mí que me digan que algo que yo hago no es arte, habiendo estudiado en el secundario, lo que implicaba el desafío enorme para los surrealistas y para los artistas conceptuales y para los artistas del ready-made, para los artistas del pop art con Warhol en la época de Warhol, para la Bauhaus, digo, para todas esas épocas que yo estudié a detalle, además de los clásicos impresionistas y todo, y además de elegir yo optar por hacer un cruce entre el arte conceptual, Duchamp, el objet trouvé, el concepto de objeto encontrado, que tenía que ver con el ready-made que venía de Estados Unidos, Duchamp estaba en Francia, estaba Breton con el surrealismo, que después fue tomado por Spinetta digamos, al tomarse un café, porque eso no es un estudio del surrealismo, lo que hizo Spinetta en Artaud, que Dios me perdone, sino que baje Spinetta a contarme dónde y cuándo leyó tanto, porque yo no lo veo representado en sus letras y tampoco en su música, que amo ese disco como nada, me constituyó, pero me toca una fibra de haberlo descubierto en mi cuarto año enamorada al mango. Entonces obviamente es un disco que amo.
pero lo amo desde una razón biográfica y bueno, y que claramente a mí me parecía más lindo que escuchar Provócame, si era de esa época, no me acuerdo, o Ricky Martin, qué sé yo, o Comanche. Digo, me gustaba más escuchar a todo. Entonces, bueno, me quedó ahí en mi cuarto año asociado a un amor y en mi quinto año asociado a un otro gran amor y en mis primer años de CBC ya amaba Artaud y ya tenía Peluzón y bueno, pero digo, Peluzón of Milk me lo habían pedido, creo que para quinto año lo había pedido para que me lo regale mi familia, creo que me regaló mi hermana o mi hermano, es decir, la razón biográfica ahí pesaba mucho por sobre todo cómo el cerebro toma la música en ese periodo, la música que escucha. Las estadísticas y los estudios dicen que la música que vos escuchás en tu secundario y luego los primeros años sería, ponele hasta los 22 por decirte, por lo que yo estuve leyendo, esa música que vos escuchaste desde tus 0 a tus 22 es difícilmente que no te guste. Hace un ejercicio vos, yo esto lo he probado muchísimo en mi proyecto de Tu Voz, y en los últimos años, que nació en el 2017, pero ya el concepto estaba hace 1000 años, que integra la psicología, el canto y el yoga, o el yoga, y claramente eso implica algo corporal del movimiento, donde el yoga puede ser baile, puede ser un montón de destrezas. El canto lo mismo, porque se puede cantar bailando o no, y ahí hay una comedia o hay una performance, donde también yo trabajé en performance de otro tipo, digamos, lo que se llamaba performance e instalaciones, artísticamente hablando, en el año 93 y 94 con mi obra sobre el arquetipo de lo femenino. Y luego tenés la música con todo lo que implica el universo de lo musical, que además está cruzado en todos lados, porque después vos tenés distinguido el sonido, la palabra de la literatura, de la escritura siempre acompaña y la palabra siempre tiene música la palabra, para los que sabemos oírla. Para poder oír la música de una palabra hay que trabajar con palabras. Todos trabajamos con palabras porque conversamos.